Los trabajos de cuidado son las actividades que se realizan para el sostén de la vida y el bienestar de las personas. Históricamente invisibilizados, eran entendidos como asunto privado de las familias y como tarea exclusiva de mujeres, lesbianas, travestis y trans, mientras el varón salía a trabajar. Pero, ¿qué fue pasando con los cuidados a lo largo de la historia? ¿Qué rol ocupó el Estado en lo que hoy conocemos como la organización social de los cuidados? Todos los debates en torno a los cuidados hicieron posible nombrarlos, visualizarlos y comprender la importancia para el sostenimiento de todas las personas y también de la vida en sociedad. Y es por eso que se abren dos líneas de pensamiento en cuanto, por un lado, el derecho del rol individual, pero también la importancia del rol del Estado justamente para una mejor distribución de estas tareas. El rol del Estado necesitamos pensarlo en un lugar de centralidad en la vida de las personas. Hay experiencias muy valiosas que comenzaron en nuestro país, en América Latina, en relación a incorporar un enfoque de género en cómo asume el Estado su trabajo en diferentes áreas, cómo se trazan las políticas públicas desde un enfoque integral, federal y principalmente con el objetivo de ampliar derechos. Exactamente. Y si pensamos en lo que tiene que ver con el rol individual, en estos cambios de paradigma que estamos conversando, y si nos pensamos situados en los territorios también, es que hay que hablar de este nuevo enfoque relacional, tanto entre los vínculos sociales como también nuestro vínculo con la naturaleza. Pensar hacia dónde vamos como humanidad, cómo queremos vivir en el planeta y cuál es el vínculo que queremos tener justamente con lo que nos rodea. Y ahí aparecen los ecofeminismos. Exacto. En el sentido de construir una nueva cultura y que cada individuo, es decir, cada persona sea parte de algo más grande que tiene que ver con un conjunto social y esto que decís, pero con una pregunta hacia el futuro, con una pregunta hacia la comprensión del otro y hacia la comprensión de, cuál es este mundo en el que estoy hoy y cómo me vinculo con él. Reconocer el cuidado, y yo creo que esa es la que tenemos que rescatar, reconocer el cuidado como una actividad esencial. Sin cuidado tú no existes, yo no existo, nadie existe. Todos necesitamos cuidados a lo largo de nuestra vida. Evidentemente van a variar esos cuidados en función del ciclo de vida en el que estemos, del momento de nuestro ciclo vital, pero todos en algún momento necesitamos cuidados y todos y todas en algún momento vamos a tener que cuidar a otros. Entonces, entender que el cuidado es de esas actividades cotidianas esenciales para la existencia de todo lo demás, ¿sí? Los ecofeminismos ahí lo que nos proporcionan es la posibilidad de ver dos crisis operando en simultáneo y indisociables al mismo tiempo, que tienen que ver con la crisis de reproducción social, es decir, esto que comentábamos recién, de qué tipo de vida se está llevando a cabo, sobre todo en los países ubicados en el sur global, que están reducidos mayormente a acciones de supervivencia, ¿sí? Frente a lo que los ecofeminismos y los feminismos plantean la posibilidad y la necesidad de pensar y de realizar estrategias para construir vidas vivibles, es decir, vidas que valgan la pena, que merezcan ser vividas, ¿sí? Como un eslogan, ahí Federici plantea recuperar la vida, ¿sí? Y para eso, una de las condiciones indispensables es quitar el manto, ¿sí? En el sentido de desprivatizar el cuidado y los cuidados. Y esto en el sentido de quitarlo de la esfera de lo privado, ¿sí? A lo que esta división sexual del trabajo la relegó, ¿sí? Como si fueran actividades poco importantes, actividades justamente que no tienen valor, cuando lo que están haciendo es generar el principal valor, que es la vida, ¿sí? Y sostenerla y permitir que se reproduzca, que se amplíe y que adquiera características particulares. Y también
desprivatizarlo en el sentido de quitarlo o modificar esta cuestión de que parece que es una responsabilidad individual. Y desde el ámbito de la academia, desde las universidades públicas, se hicieron eco de estos debates, de estas problemáticas en torno a los cuidados y por eso que también se comenzó a pensar en estos conocimientos también jerarquizarlos, estos conocimientos que parecen algo innato con el que se nace, en realidad son cuestiones culturales, pero también es importante pensarlo desde el ámbito de la educación formal. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Entre Ríos, una de las tecnicaturas creadas en los últimos años tiene que ver justamente con una tecnicatura en cuidados. Pero además también el Sistema Nacional Universitario empieza a repensarse como institución y como estructura en relación a cómo funciona el espacio educativo y cómo se pueden ir reconfigurando esos roles estereotipados que estaban asociados al cuidado y acompañar a las estudiantes para ir acortando esas brechas de desigualdad en las trayectorias educativas, por supuesto también a las trabajadoras universitarias. Entonces empiezan a crear espacios de lactancia, jardines infantomaternales, espacios de cuidado dentro de las universidades, así como también empezar a discutir lo que tiene que ver con las licencias. Exactamente. El tema de los cuidados es la base de cualquier organización social, pero hoy en día lo estamos poniendo en palabras y lo estamos justamente tensionando y poniendo en debate. ¿Qué rol juega en este sentido la universidad, ¿no? Y esto de poder jerarquizar estos temas a nivel, digamos, académico, de pensarlo, de problematizarlo. Ha jugado un papel central, juega un papel central. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en la generación de conocimiento. Porque como tú bien decís, este problema es súper viejo. Diríamos, por lo menos en Uruguay, es más viejo que el agujero del mate, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Recién lo hemos conceptualizado, recién lo hemos colocado sobre la mesa para mostrar cómo nos afecta en esa meta de alcanzar la igualdad la temática de los cuidados a las mujeres. ¿Y qué ha hecho la universidad? Bueno, la universidad en los distintos países, aquí en Argentina, en Uruguay, en distintos países de América Latina y el Caribe, ha producido conocimiento, ha mostrado, ha construido la argumentación y la conceptualización de esta temática de los cuidados para que efectivamente llegue al terreno de las políticas públicas por medio de avances empíricos concretos, las encuestas de uso del tiempo, por ejemplo, o toda la conceptualización en torno a la organización social de los cuidados. Ha generado masa crítica, ha incorporado estos temas en sus currículas de estudio para generar personas, digamos, con conocimiento para avanzar, por ejemplo, en el campo de las políticas públicas. Los diferentes modos en que se ejercen estos sistemas de opresión, ¿no? Si bien excede la universidad me parece que también tiene que ser crítica acerca de sus propios modos, ¿no? en los que puede llegar a reproducir o perpetuar estas injusticias o estas desigualdades, y a la vez también contribuir a tener una visión crítica acerca de las demandas sociales, ¿no? Y de los problemas que van surgiendo. Cuando nosotras planteamos hace ya casi 10 años el tema de los cuidados en la universidad, en la Facultad de Trabajo Social, pensamos que la universidad tenía una responsabilidad pública respecto del tema de los cuidados, y por eso también generamos lo que después fue y que ahora está terminando ya la formación en la tecnicatura universitaria en cuidados, ¿no? Entonces formamos cuidadores y cuidadoras desde una perspectiva de derechos y una perspectiva feminista de los cuidados, ¿no? Y nos pareció una responsabilidad de la universidad para con un tema que no estaba valorizado. Las cuidadoras no están revalorizadas en su trabajo, es un trabajo precario que bueno, que creo que hay un proceso y está comenzando un proceso de reconocimiento acerca de ese trabajo. Y
la universidad, yo creo que desde esta formación también está aportando a eso. Lo que tiene que ver con, me parece un punto que se está revisando es el tema de los sistemas, de cómo nos informamos y cómo podemos articular el trabajo en la universidad o la comunidad universitaria o el estudio con lo que tiene que ver con el trabajo de cuidados que se realiza en las familias, ¿no? Después, todo lo que tiene que ver con la provisión de servicios y infraestructura de cuidados, ¿no? Lo que tiene que ver con espacios de cuidado que la universidad tiene que proveer, digamos, para sus propios trabajadores, las familias trabajadoras, y acá no hablo de para las mujeres que trabajamos dentro de la universidad, porque no se trata de políticas dirigidas a las mujeres, sino políticas dirigidas a las familias que tienen para cuidar, ¿no? Ahí hay una diferencia también. Todo lo que tiene que ver con adaptar las normativas, las licencias y todo lo que tiene que ver con el trabajo, las normativas en el trabajo en la universidad. Pensar los cuidados desde el rol del Estado, aparece la transversalización de la perspectiva de género en cuanto a las políticas públicas, pero también en relación a las acciones que lleva adelante el Estado para transformar la vida de las personas y repensarse, por supuesto, hacia adentro. Ahí aparece, por ejemplo, la formación de las agentes y de todas las personas que forman parte de la estructura del Estado, pero también de los organismos del Estado, y cómo esto debe ser incorporado en cada diseño de cada una de las políticas públicas. Sí, pues si hacemos un repaso de lo que ha sido el rol del Estado, bueno, primero mencionamos esto de que muchas veces las familias no logran cubrir las necesidades de las tareas de cuidado dentro de sus hogares, y ahí es donde entra el Estado, que primero tuvo un rol más que nada asistencial, pero a medida que las sociedades se fueron desarrollando en un marco de derechos y en la apertura de estos nuevos debates, aparece ya un Estado más vinculado a la protección desde un enfoque de igualdad y de justicia social. ¿Por qué decimos es necesario políticas públicas de cuidado desde una perspectiva de género? Bueno, decimos que son necesarias, primero porque reconocemos que ahí está el origen de la desigualdad social y de género. Segundo, porque entendimos, y eso sí creo que ha sido el cambio en nuestra región, que este tema del cuidado no es un asunto privado, un asunto que cada una se tiene que arreglar como pueda. Porque, nuevamente, arreglarse como pueda son todas las desigualdades que mencioné antes, sino que es un asunto que nos involucra a todos y a todas, es un asunto que requiere de respuestas colectivas. Y cuando hablamos de respuestas colectivas, el paso siguiente son las políticas públicas y el papel del Estado. Hoy reconocemos al cuidado como un derecho. ¿Quién tiene que garantizar cualquier derecho en nuestras sociedades? El Estado. ¿Cuál es el instrumento que tiene generalmente para esto? Las políticas públicas. Lo que planteamos cuando hablamos de políticas públicas de cuidado, de políticas de cuidado, es efectivamente que el Estado asuma su responsabilidad y que se generen un menú muy amplio que puede incluir distintas cuestiones de servicios, de prestaciones, de distintos elementos que permitan que las personas tengan opciones de cuidados y que las mujeres no seamos, como somos hoy, la única opción 24 horas al día, 7 días a la semana para dar el cuidado a quienes lo necesitan, generalmente integrantes de nuestros hogares o núcleos familiares. Entonces allí es que aparece la importancia del Estado para garantizar el derecho al cuidado y para brindar sin restricciones, porque el mercado brinda alternativas, pero tiene una restricción de entrada, que es si lo puedo pagar o no, para brindar sin restricciones servicios de cuidados para todos y para todas. Entonces, celebro que se está desnaturalizando, pero como necesidad tenemos muchísimas. Por ejemplo, necesitamos, así como hace un tiempo atrás se generó la necesidad de abordar integralmente las violencias y se conquistó la ley de violencia, se conquistó un ministerio, se conquistó presupuesto, escaso, pero hay un presupuesto.
se conquistó una legitimidad en las calles, en las instituciones, un plan integral de violencias, lo que necesitamos es un plan integral de cuidados. Es la única manera de que todas estas políticas que están teniendo lugar en el seno de la sociedad, pero que están dispersas, disgregadas, tengan efecto, todas juntas, ¿no? Necesitamos, además, una reforma judicial con perspectiva de género, no solamente capacitaciones. Uno celebra las capacitaciones, pero no son suficientes porque eso después no se ve reflejado en las sentencias judiciales ni en los procesos de reclamo de cuota alimentaria. Entonces, un plan integral de cuidados que atienda a las particularidades de cada núcleo familiar. Además, necesitamos que el Estado nos reconozca como núcleo familiar. Porque para el Estado no somos un núcleo familiar las personas que criamos solas, las mamás que criamos solas. El Estado hoy es responsable de esta situación, porque para eso vivimos en un Estado democrático y de derechos. Entonces, en donde el Estado sea el garante de los derechos humanos de las infancias y de las mujeres que estamos en esta situación, pero realmente el garante. La reforma judicial transfeminista para mí es un faro que da muchas respuestas a lo que esperamos de la justicia. Lo que tiene que ver con tareas de cuidado, violencia económica, cuotas de alimentos, es como el punto álgido por esto, porque atraviesa un montón de cuestiones. Digo, tenés el Estado empleador que no contesta oficios, jueces que tardan meses en responder algo, registros civiles que no acusan recibo para el cambio de una partida, no sé, análisis de ADN que tardan meses en tomarse las muestras y no sabes si es o no responsable de pasar una cuota de alimentos. Después te fijan cuota de alimentos y no te fijan los montos de actualización. Entonces como que siempre a medias, ¿no? Y hay que tener una actividad muy... como estar motorizando todo el tiempo una justicia que les cuesta accionar, que es sumamente lenta en su accionar, y que la vida de los chicos no espera, hay que resolver ya, mañana empiezan las clases y hay que comprarle el libro, pasado mañana hay que hacerle, no sé, ortodoncia, la vida de los chicos no espera, hay muchos magistrados que se olvidan lo que sale criar una infancia, creo que eso también es una de las cosas que más se marca de la reforma, que necesitamos que estén más en la calle, que tengan contacto con las personas, entender que cuando una persona entra a un juzgado la vida se le parte al medio, realmente no es un día más, entonces eso, falta mucha empatía, falta el sentido de la urgencia, sin duda. Entonces creo que si eso uno le pone en perspectiva de género, termina siendo una perspectiva de amorosidad, de entender que no todo es lo mismo, que hay personas del otro lado, y creo que eso también es una de las cosas que venimos a decir. No somos un número de expedientes, sino que hay vidas, hay niños y consecuencias y futuro básicamente en el medio. Voy a referirme a una política pública directamente orientada a la economía social, que tiene que ver con una parte de todo esto que estábamos hablando, que es el financiamiento. Hay una política pública de hace muchos tiempos, usada por muchos gobiernos, más allá de la ideología, digamos, esos gobiernos, que tiene que ver con otorgar un pequeño crédito para iniciar un emprendimiento o para sostener este emprendimiento. Pero, bueno, por ahí entendemos que esta política pública, si bien es un aliento por ahí interesante, no soluciona en lo más mínimo, digamos, el tema de las problemáticas de estas mujeres, sobre todo porque la política pública no tiene perspectiva de género, o sea, es una política pública pensada solamente en darte plata y ya está. Y la verdad que estas mujeres, además de necesitar ese pequeño capital, necesitan de otras cosas, como por ejemplo de poder capacitarse. Y para poder capacitarse es necesario entonces que el Estado también tenga políticas públicas que tengan que ver con incluirlas a través de la capacitación, por ejemplo en el uso de la tecnología, y que esas capacitaciones también sean en horarios donde las mujeres pueden desarrollarlos, que esa es otra cosa que no se mira. Por ahí se desarrollan muchas actividades en horarios que estas mujeres no pueden asistir, y cuando se hacen esas actividades tampoco se tiene previsto que esa mujer pueda ir acompañada con sus hijos, que es otra cosa, digamos, que la política pública debería considerar. Un espacio, bueno, donde se cuide, digamos, puedan ir acompañadas y haya un espacio de cuidado donde se pueda desarrollar. Otro problema que tienen estas mujeres
es que, por ejemplo, para asistir a una feria, habitualmente sus productos se comercializan en ferias de economía social, también tienen que dejar el cuidado de otras amigas o de conocidos o de otro familiar a esos hijas e hijos. Y bueno, la política pública tampoco mira este tipo de problemáticas. Cuando se organizan ferias, habitualmente no está pensado un espacio de cuidados que debería ser considerado para que ellas puedan asistir, porque en muchos casos, cuando no consiguen a alguien que les cuide a sus hijos, no pueden asistir. Y es el espacio principal de venta de sus productos. Las políticas públicas representan las subjetividades de toda la sociedad, ¿no? Y si representan las subjetividades y como sociedad estamos teniendo estereotipos negativos, las políticas públicas van a representar esos estereotipos negativos en sus decretos, digamos. Y actualmente no se está viendo, actualmente se está viendo una deconstrucción de esas políticas públicas por justamente estos nuevos paradigmas o estas nuevas miradas hacia la vejez, pero sin embargo hay políticas que aún se sostienen, como por ejemplo esto de asociar el envejecimiento activo o hay políticas públicas que se asocian a un envejecimiento activo, sin embargo en sus programas o en sus proyectos las actividades están dirigidas a el cuidado físico solamente y no así teniendo en cuenta los aspectos que mencionábamos al comienzo de la cuestión más social, de participación social de las personas mayores, sino que esas políticas públicas, si bien se sustentan o tienen como base un envejecimiento activo, no lo manifiestan así porque se direccionan solo a una salud o a un cuidado físico, ¿no? Del deterioro físico del cuerpo. Pero ahí seguimos asociando al envejecimiento a la enfermedad. Que en virtud de la participación social o del empoderamiento de las personas mayores que han formado a través de voluntariados o asociaciones de personas mayores en centros de jubilados, a partir de ellos las políticas públicas hoy están cambiando y están incorporando otro tipo de actividades u otro tipo de servicios que tienen que ver con el cuidado más social o mirado desde lo social hacia las personas mayores. Bueno, lo primero que se me ocurre en torno a los cuidados es las licencias por maternidad, paternidad. Necesitamos licencias más extensas. En la provincia tenemos 3 meses o 90 días de licencia a las personas gestantes, ¿no? A las personas puérperas y a las mujeres, ¿no? A las masculinidades o a las parejas son, creo que 2 días. ¿Cómo podemos sostener el tema de los cuidados o cómo podemos sostener una lactancia con tan poco tiempo? Y también que no tenemos espacios cuidados en los ámbitos laborales, cuidados en torno a esto, por ejemplo, a la lactancia. No en todos los espacios tenemos un lugar donde las trabajadoras se puedan sacar leche para sus hijos, hijas. Entonces tienen que volver muy rápidamente al trabajo y no tienen un espacio donde sacarse leche. Hay trabajadoras que se siguen sacando leche en el baño, encerradas, ¿no? Por eso necesitamos más espacios de trabajo donde se cuide este proceso, donde se lo tenga en cuenta. La autora Nancy Fraser dice: usualmente denominadas trabajos de cuidado, estas actividades son indispensables para la sociedad. Recobran a los seres humanos, tanto a diario como generacionalmente, y preservan los lazos sociales. Esto nos da la pauta de que no hay forma de pensar la vida sin cuidados. Y cuando decimos que lo personal es político y que debemos repensarnos en los vínculos interpersonales, en esa sociedad que queremos construir hacia futuro, aparecen las experiencias personales mezcladas con los procesos sociales y políticos y las preguntas acerca de, bueno, cuáles son esos roles que tenemos que asumir, qué tipo de sujetas y sujetas sociales debemos construir, cuál es esa sociedad de futuro hacia la cual queremos ir y si pensar el cuidado no sea tal vez la posibilidad de ese primer paso. Ni hablar que sí. Además, cuando hablamos de los cuidados, bueno, estuvimos viendo que
fue impulsado por los feminismos, por los estudios de género, pero justamente si lo pensamos desde una perspectiva de derechos humanos, los cuidados nos involucran a todas las personas en algún momento de nuestra vida tenemos que cuidar a alguien y en algún momento vamos a ser cuidados también. Entonces esto habla de cómo es importante que esta agenda esté justamente dentro del debate público porque intervenimos todas las personas. Con el cómo sostenemos la vida en esta red de la que todos pertenecemos, porque todos necesitamos de cuidados, más allá de que algunas personas necesitemos en algunos momentos de la vida más intensamente o más prolongadamente cuidados, pero todos necesitamos de una red de cuidados, eso lo vimos en la pandemia también. Y bueno, me parece que los cuidados nos convocan también a pensar en esta interacción que implican los cuidados de persona a persona, pero también en términos mucho más amplios de qué sociedad queremos, de qué modos nos relacionamos, qué cuestiones valoramos en un sistema, por ejemplo, que hoy, en esta etapa, digamos, más bien neoliberal del capitalismo extractivista, que lo que está haciendo es arrasando con territorios, con culturas ancestrales, ¿no? El cuidado también habla de esas cuestiones, ¿no? No por nada, digo, los movimientos sociales más importantes hoy políticamente son, por un lado, el feminismo, que se está preguntando por esto, por la reproducción de la vida, por los cuidados, y los movimientos ecologistas, ¿no? Entonces, globalmente también están colocando el tema de los cuidados en esos términos. Nosotras siempre decimos que efectivamente hay que recuperar la dimensión política de la vida cotidiana. Y yo lo afirmo con contundencia desde esta perspectiva de los cuidados, ¿verdad? Allí está la dimensión política de lo cotidiano, la dimensión política que puede llevar a grandes transformaciones. Por ejemplo, a plantearnos nuevos modelos de organización social. Por ejemplo, al plantearnos eso que anda por ahí dicho, que las palabras no me gustan mucho, pero así se las nombra, nuevos contratos o nuevos pactos sociales, ¿sí? Eso me parece que es absolutamente central y uno dice, pero quizás es una discusión muy pequeña. De pequeña no tiene nada, porque cuando nosotros decimos esto de la dimensión política de la vida cotidiana, en definitiva, estamos remitiendo a discusiones mucho más amplias, como por ejemplo discusiones asociadas a la ciudadanía y a la democracia, que vaya que si son temas hoy importantes en América Latina y el Caribe. Este planteo tampoco es novedoso, porque si hay algo que las feministas venimos repitiendo hace muchísimo tiempo, seguramente más edad que la que tenés tú o la que tengo yo, es lo personal es político. Y con lo de los cuidados, esa consigna queda absolutamente clara.